Mi primito, que es el hijo de mi prima. Un aplauso para la cámara. ¿Qué? Hola, hola Freedom familia, ¿qué tal están? Si no me conocen, nos vamos conociendo. Mi nombre es Lari Freedom y este es el último video de este año 2023. Y para ello me acompaña mi prima, como ustedes saben, ya les había dicho que vamos a pasar el fin de año en familia y mis primas me vinieron a visitar, ya estuvieron viendo a mi prima más pequeña y ella es mi prima hermana, Ania. Entonces, primita, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunas tradiciones o rituales que año tras año hacemos acá en Cuba por fin de año. A ver, uno de ellos es lanzar un cubo de agua para la calle. Es importante que sepan que estas tradiciones siempre las hacemos y no tienen nada que ver con religiones. O sea, independientemente de la religión, los cubanos tratamos de hacer estas cosas como para atraer prosperidad y cosas... Exactamente, prosperidad y cosas buenas para Año Nuevo. La primera sería lanzar un cubo de agua para la calle. O sea, dime más o menos... Botando lo malo para que vuelva lo bueno. Ajá. Es movimiento, dinerito, salud. Exactamente. Es como que salga lo malo con ese cubo de agua que lanzamos para que venga lo bueno. Para abrirle paso a las cosas buenas, la prosperidad, la salud y todas las cosas lindas que queremos en el año nuevo. El ritual número 2, que sé que muchísimos cubanos lo estarán haciendo y muchísimos lo han hecho, es darle la vuelta a la manzana con una maleta. Por Dios, a ver, yo este año no lo voy a hacer. Primita, tú vas a hacer este año. No. Mira, este año yo no lo voy a hacer primeramente porque yo considero que lo hice por mucho tiempo y nunca viajé a ninguna parte. Y segundamente porque no tengo maleta. Así que este año no le estaremos dando la vuelta a la manzana con una maleta. ¿En qué consiste esto, darle la vuelta a la manzana con una maleta? Nosotros lo hacemos como para atraer un viaje. O sea, ustedes saben que todos los cubanos... No nacional, internacional. Es importante que no es un viaje nacional lo que queremos atraer, es un viaje internacional. Entonces parecía que yo daba la vuelta a la manzana mal y lo que atraía eran viajes nacionales. Por eso este año fuiste a Guantánamo. Por eso este año fui a Guantánamo, porque yo le daba mal la vuelta a la manzana, parece que lo daba en el sentido que no era. No, nosotros damos la vuelta a la manzana con una maleta para tratar de atraer un viaje internacional, o sea, viajar a otros países. Déjenme dicho en los comentarios si eres cubano y alguna vez hiciste este ritual, que yo estoy casi segura que sí lo hiciste. Bueno, entonces el tercer ritual está en la quema del muñeco. No es muy cubano, pero bueno, últimamente, hace unos años atrás se estaba haciendo en Cuba, porque normalmente, como nosotros también hacemos tradiciones internacionales, como otras personas del mundo hacen tradiciones cubanas también, y esta quema del muñeco es como para que se vaya lo malo, los malos augurios, las malas vistas, las malas lenguas, los malos comentarios, esas cosas, que también se hace aquí en Cuba. Bueno, por lo general yo he visto, cuando nosotros lo hacíamos, que este año no lo vamos a poder hacer porque hay mucha humedad, está lloviendo demasiado, entonces el muñeco no se va a quemar. Pero por lo general se hace como un muñeco de tela y se rellena. A veces nosotros hacíamos que le echábamos como deseos navideños o le echábamos las cosas que queríamos alejar, cosas que habíamos tenido en ese año que muere y que no queríamos que estuviera en el año que iba a renacer, exactamente. Copiamos, por ejemplo, malos hábitos que queríamos erradicar, como el hábito de fumar, como el hábito de beber, como varias cosas, las enfermedades, todo esto, lo copiamos en un papelito. Que habíamos dejado. Exactamente, lo copiamos en un papelito, lo echamos dentro del muñeco y se supone que cuando se quema este muñeco, se va todas esas cosas malas y con el año que nace, todas esas cosas ya no van a estar. La cuarta tradición o ritual que solemos hacer acá en Cuba, que tengo mis dudas con porque creo que este año no muchas personas lo van a poder hacer, pero sí solíamos acá en Cuba vestirnos con ropa nueva para recibir el año. Habían personas que lo hacían el día 31 en la noche. Las personas solían vestirse con ropa nueva, pero este año por la situación económica que tenemos, sé que muchas personas no lo van a poder hacer porque acá la ropa es bastante cara, hay que traerla del exterior para que sean de buena calidad, etcétera. Pero sí nos gustaba mucho a los cubanos el día 31 o el primero, así estuviéramos en la casa, vestirnos con ropa totalmente nueva para recibir el año. Esto también decíamos que nos iba a traer prosperidad para el año nuevo. Entonces, como quinto ritual tenemos vestir de blanco, ya que esto significa la paz, la pureza, la paz interior con uno mismo, ¿ves?
tener paz con los vecinos, con las personas, tener un año limpio, un año nuevo bueno. También es muy importante vestirse de blanco. Mira, en Brasil se recibe el año nuevo de blanco, es muy bonito. Aquí en Cuba también hay quien lo recibe de blanco. O sea, déjame dicho en los comentarios si a ti te gusta vestirte de blanco para recibir el año nuevo, si te interesan estas cosas, si tú lo recibes vestido de negro, si no te interesa, déjamelo dicho todo acá abajito en los comentarios. El ritual número 6, que muchas veces se hace acá en Cuba en fin de año, es usar ropa interior de distintos colores, simbolizando las cosas que queremos atraer en el año nuevo. Por ejemplo, está la ropa roja. La ropa roja que simboliza que este año estás abierto o abierta al amor. Si tú usas ropa interior, se supone que vas a traer el amor en este nuevo año. Mientras tanto sea roja. Mientras tanto sea roja. Ahora, ¿qué pasa con la ropa de otros colores, por ejemplo? Bueno, con la ropa amarilla significa que quieres tener mucho dinerito. Así que ya saben, chicas, si quieren tener mucho dinerito el año entrante, ropa interior amarilla. Ajá, y los chicos también. Si quieren tener mucho dinero y prosperidad, se dicen las tradiciones cubanas que tenemos que usar ropa interior amarilla. Exacto. Y para concluir tenemos la tradición número 7 que yo estuve investigando para hacer este video de algunas tradiciones. Me faltaba una y me encontré esta. Dinero en el zapato. Caballero, yo nunca había visto. ¿Tú alguna vez habías escuchado hablar de esto? Dinero en el zapato. Dice esta tradición que si tú pones dinero en el zapato, que me imagino que los cubanos no van a poner 50 pesos cubanos como he puesto yo. Tienen un 100 MLC mejor. 100 dólares, 100 USD. Bueno, yo imagino que los cubanos no van a poner 50 pesos como he puesto yo, pero dicen que si tú pones dinero en el zapato y te pasas todo el último día del año caminando con este dinero en el zapato, vas a traer mucho dinero para año nuevo. Muy importante en estos momentos. Muy importante en estos momentos. Bueno, según las tradiciones cubanas, esto es lo que ocurre cuando te pones dinero en los zapatos. Yo esto no lo sabía, lo acabo de descubrir, pero bueno, es muy interesante saber acerca de estas tradiciones o supersticiones que tenemos nosotros los cubanos en fin de año. Díganme ustedes qué tradiciones de estas se hacen en sus países. Díganme si ustedes también tienen algunas tradiciones de año nuevo por allá por México, por allá por República Dominicana, por allá por Perú, por allá por Ecuador, por todos los países que sé que me ven. ¿Qué otras tradiciones hacen en sus países para nosotros también conocer las tradiciones que hacen en sus países? Dejen dicho sus comentarios, digan de cuáles todas estas tradiciones se animan a hacer, se animan a realizar. De las que nosotros dijimos, cuáles son las que más ustedes hacen en el país de ustedes. Ya, nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos en el próximo video que ya será en el próximo año. Les deseamos de todo corazón un feliz año 2024, que la prosperidad llegue a su vida. No tanto por los rituales, si los quieren hacer, bienvenidos, pero que la prosperidad llegue a su vida, que tengan un año espectacularmente bueno. Y que se suscriban a este canal, que me dejen un like si este video les gustó, que me dejen dicho en los comentarios qué les pareció, cuál fue la tradición que más les gustó, cuál se animan a hacer, y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video, en el cual estaremos ustedes y nosotras eligiendo la libertad como camino.